Dios les bendiga grandemente. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que hizo los cielos y la tierra, y quería exponer un poco la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es lamentablemente ver cuántas religiones están engañando a miles de personas en el mundo entero, y es causa de tristeza, ¿verdad? Porque las religiones van más a lo que diga el hombre que a lo que diga el Señor Jesucristo, y aún a lo que diga Dios en su palabra. Vamos a exponer la Biblia en el libro de Eclesiastés 9:5. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. La palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo: bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Y este texto ha sido para tropezadero a miles de personas en el mundo entero. Por eso tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Esa religión satánica, esa es una religión satánica, porque todo lo que no es de Dios es de Satanás. La religión de los testigos de Jehová, esa religión es la más perversa que puede haber en este mundo. ¿Por qué? Porque le enseña a creer a la gente que el infierno no existe. Entonces están haciendo mentiroso a Dios, porque a mentiroso aún al Señor Jesucristo, porque dicen que no. Ese texto que acabamos de leer, que dice que los muertos ya no tienen más paga, que ya no tienen ni memoria de ellos, significa que ya no tienen más paga en esta tierra, y que su memoria queda en el olvido, porque pasan los años y uno ya casi ni los recuerda. Pero con ese texto se agarran bastantes personas de esa religión satánica, porque yo estuve predicándole a una pareja así, y dicen: no, no hay infierno, no hay infierno. ¿Por qué? Porque la religión les ha hecho creer estos textos de la Biblia, y ellos han tropezado en la palabra de Dios. Dice: entonces la Biblia se contradice. Jesucristo dijo que él era más grande que Salomón, he aquí uno más grande que Salomón. Entonces, ¿a quién vamos a hacerle caso? ¿A lo que diga Salomón o a lo que diga el Señor Jesucristo en su palabra? Y Jesucristo dijo en su palabra que el que no se arrepentía de sus pecados iba a arder en las llamas de fuego. Por eso hay que leer en el libro de Mateo 10:28, dice la palabra de Dios: no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesucristo dice que a Él es que le debemos de temer, porque Él es el que tiene el poder para quitar la vida y echar el cuerpo de nosotros en el infierno si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y ellos se abasan a lo que diga Salomón. Nosotros tenemos que abasarnos a lo que diga el Señor Jesucristo en su palabra. Es cierto que Salomón dijo muchas cosas buenas, pero la palabra de Jesús vale más. Por eso hay que obedecer la Biblia, lo que diga la palabra de Dios. Hay que salvar nuestras almas de la condenación eterna. Por eso uno hay que escudriñar más a lo que diga la Biblia que a lo que digan las personas, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Mateo 5:29. 5:29, tremendo, ¿verdad? Porque decir que no existe el infierno cuando el propio Señor Jesucristo estaba diciendo del infierno, entonces es llamar mentiroso. Dice aquí: por tanto, si tu ojo derecho te ojo ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Uno le predica estos textos a estas personas, pero están duros de corazón. ¿Por qué? Porque el maligno les ha puesto una venda. Y esa religión satánica de los testigos de Jehová, que ellos se disfrazan de ángeles para andar tocando de casa en casa, ellos van llevando un evangelio diferente del cual ya está escrito en la Biblia. Dice la palabra de Dios que ni aún recibamos a tales personas, porque dice que si algún ángel del cielo te anuncia un evangelio diferente, el cual ya está escrito, es anatema, que significa ser maldita. Entonces, por eso nosotros hay que escudriñar la Biblia y hay que hacerle caso. Entonces, si no existiera el infierno, ¿de qué sirve? Entonces, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, nosotros los cristianos no nos abstenderíamos de hacer cosas malas, porque ya no hay más paga después de la muerte, pero la Biblia dice que sí. Por eso nos conviene creer en el Señor Jesucristo y en su palabra, y aquellos que están en esa religión satánica de los testigos de Jehová, que salgan, y el diablo los tiene bien adoctrinados con textos que le sacan a uno, pero al final dicen que el infierno no existe. ¿Por qué? Dice: ¿tú quemarías tu hijo en candela? Lo que le dice mi esposo me lo repetía, pero otra pareja de testigos me lo han repetido.
¿Tú como madre quemarías a tus hijos en candela? No, es obvio que no. Pero Jesucristo dice que Él va a barrer la tierra. Jesucristo no permite nada de pecado. Él cuando da la orden, por eso hay tanta guerra. ¿Quién da la orden en las guerras? ¿No es el Señor Jesús? Él es el que, claro que Satanás es el que está en medio de todo, pero por permiso del Señor Jesucristo. Por eso hay que creer lo que dice la Biblia. La Biblia habla del infierno. Por eso hay que conocer la palabra en el libro de Mateo 23:33 dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparás de la condenación del infierno? Y esto lo ha dicho el Señor Jesucristo. Está diciéndonos a nosotros, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, que somos generación de víboras, de reptiles, generación del mismo demonio. Porque toda persona que no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿de quién es hijo? Aquí hay hijos de Dios, hijos de Satanás en esta tierra. Por eso no estén yendo a esas religiones que los confunden y los están llevando al infierno, que dicen que ya no hay más paga después de la muerte, cuando la Biblia dice que sí. Yo una vez estaba bien cansada tanto que después me acosté a dormir y era tanto el cansancio que me tiré nomás en la cama y de repente me salí del cuerpo. Yo estaba en el techo de la casa, estaba yo en el techo de la casa y mi otra persona estaba ahí, porque yo tenía duda a ver si había, ya siendo cristiana tenía duda a ver si había otra vida después de la muerte, y el Señor me mostró que había otra vida después de la muerte. La otra persona invisible salió del cuerpo, que eso es lo eterno, el alma, y la otra quedó allí. Por eso hay que buscar de Dios, hay que creer en el infierno. Millones de personas están siendo desconectadas diariamente para salvación y condenación eterna. Por eso hay que buscar ahora que hay tiempo. Mañana va a ser tarde. También la Biblia lo recalca en el libro de Segunda de Pedro 2:4. Dice: porque si Dios no perdonó, dice, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, dice, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, dice, Dios es el dueño de este mundo y Dios hace con su creación lo que Él quiere. Por eso nos conviene. Si nosotros decimos que el infierno no existe, estamos llamando mentiroso al Señor Jesucristo y estamos llamando mentiroso a los profetas, a los apóstoles, aquellos que nos han predicado que escapemos de la condenación eterna, como dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparé si descuidamos una salvación tan grande, la cual siendo anunciada primeramente por el Señor Jesucristo y lo fue confirmada por los que le oyeron? ¿Cómo vamos a escapar nosotros del infierno? Y hay millones de personas, miles más que todo, para no exagerar, están en esa religión satánica de los testigos de Jehová, diciendo que el infierno no existe. Eso es del diablo. Al diablo le conviene. ¿Por qué? Porque serán cenizas, los llevarán al infierno. Por eso ellos no quieren obedecer a lo que dice la Biblia, porque quieren vivir como les da la gana. Y si yo dijera que el infierno no existe, entonces yo no me voy a abstener de las cosas que dice la Biblia y puedo vivir mi vida como me da la gana. No, pero como me quiero salvar, quiero sujetarme a lo que diga la Biblia, a lo que dice la Biblia. Si nosotros decimos que el infierno no existe, estamos llamando mentiroso a Dios, todas las personas que dicen mentiras son hijos de Satanás. Entonces por eso yo le digo que es una religión satánica, porque aunque ellos vayan tocando de casa en casa, van llevando un evangelio diferente, no van predicando la palabra de Dios, van atrapando almas para Satanás, enseñándole a la gente que no, que el infierno no existe, que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si el infierno no existiera, entonces en vano fue la muerte del Señor Jesucristo, en vano vino a morir por nuestros pecados, porque el infierno no existe. Pero como el infierno existe y Dios nos redimió de la muerte y de la condenación eterna, por eso el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Arrepiéntanse de sus pecados, busquen su salvación, no vayan a esa religión satánica, porque se les meten demonios de confusión. Toda esa gente está confundida, en que uno les hable con la palabra de Dios. Hay que orar y pedir misericordia para que Dios los saque de ahí, así como a nosotros los ha sacado de religiones falsas. Pero esa es la peor religión que yo he visto, porque negar la existencia del infierno, cuando el mismo Señor Jesucristo habló del infierno, es algo muy tremendo. Llamar mentiroso al Señor Jesús. Arrepiéntanse de sus pecados ahora que hay tiempo, no pasen su eternidad en las llamas de fuego. Y esto fue todo por hoy. Dios les bendiga, vivan una vida conforme a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.